Ok, bien hermanos, vamos a leer este pasaje de nuevo. Este es el pasaje que estamos estudiando. Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. Ok, voy a comenzar leyendo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bien, hermano Rosita, me da mucho gusto verla aquí. Me da mucho gusto verla aquí. Hermanos, de nuevo, la semana pasada explicaba de forma general este pasaje, ¿ok? Este pasaje, dijimos, hermanos, tiene tres mandamientos principales, ¿ok? Tiene tres mandamientos principales. ¿Alguien recuerda cuáles son o cómo podemos parafrasearlos? Tres mandamientos principales. Vestidos. Ok. Vestidos de la armadura de Dios. Estar firmes. Y resistir. Y, ¿verdad? Bueno, estar firmes es lo mismo. Al principio dice, fortalezcámonos en el Señor. El primer mandamiento tiene que ver con recibamos la fuerza del Señor. Recibamos la fuerza del Señor. Y luego, vistámonos de la armadura de Dios. Y luego el tercero es, parémonos firme con la armadura de Dios. ¿Ok? Estamos hablando de, entonces, tres mandamientos. Hermanos, es clase, ¿ok? Entonces, por eso necesito preguntarle. ¿Ok? Y quiero su participación. Entonces, tres mandamientos, ¿verdad? Fortalezcámonos en el Señor, ¿verdad? Vistámonos de la armadura de Dios y estamos firmes. Ok, ahora hermanos, la palabra clave, dijimos, es estar firme, resistir. Esta es la palabra que se repite varias veces. Carlos, bienvenido. Ahí hay café si quieres. No sé si hay galleta, pero hay café, ¿verdad? Ok, hermanos, estar firmes. ¿Qué significa esta palabra y cómo es importante para el pasaje? Estar firmes. Se repite, ¿verdad? Aquí, versículo 11, versículo 13, dos veces, resistir, y luego este es el mandamiento en versículo 14. 4 veces se utiliza esta palabra, estar firmes, resistir. Esta es una palabra clave del pasaje. ¿Por qué es importante en nuestro estudio? Porque significa que tenemos que estar firmes en el sentido que lo que nos venga, nosotros vamos a seguir. Bien. Bien, buena idea. ¿Alguien más? Ya el hermano Ortega le sopló. Es porque es algo que nosotros hacemos, o sea, algo como que nos toca a nosotros. Bueno, sí, ya explicamos los mandamientos, pero la idea de estar firme o resistir, ¿qué es la idea importante en esa palabra? Charlie. No sé, pues pienso que, como lo comentaba en la clase anterior, este mundo todo el tiempo son ataques, todo el día, toda la vida, todos los días. Ok, ya está hablando. Ya Charlie también les está dando ataques, hermana Amanda. Dice que van a venir las pruebas, van a venir, por eso tenemos que estar firmes y aguantar en el Señor, ¿verdad? Y en esta armadura que nos está dando. Exactamente, entonces, ¿querías decir algo más? Cuando digamos la ilustración, ¿no?, de la armadura romana, Ajá. cuando, pues en ese tiempo, y también de la palabra, me acuerdo mucho de las acechanzas, de los métodos
Métodos del diablo. Bien, bien. Hermana Por- Margarita, por- ¿usted? Sí, tendría que, perdón, tendría que estar, bueno, está relacionado con perseverar, ¿no? O sea, en la Biblia muchas veces habla de perseverar y pues para estar firme se necesita perseverancia. Ujú. Ahora, no creo que está mal, tiene la idea, hay implicación, pero la idea de perseverar tiene una idea activa. El asunto de que nosotros hacemos el trabajo. ¿Por qué le estoy hablando? La palabra clave aquí, estar firme, resistir, da la idea, como acaba de decir, otra palabra a lo mejor es aguantar. No es pelear, no es luchar, es que aguantar. La ilustración que dijimos, hermano, es que van a venir vientos muy fuertes, van a venir ataques muy fuertes y no nos está pidiendo avanzar y pelear y luchar y pegar. Nos está pidiendo ¿qué? Aguantar, mantenerse de pie, o sea, hermanos, porque de nuevo, hermanos, en la práctica sabemos que el diablo nos ha tirado. Las tentaciones nos han azotado, las dificultades nos han pegado duro y, ¿verdad? Y lo ilustramos así, no, ahora sí estoy en la lona, ¿verdad? Y entonces, esta idea de la palabra no es como pelea y lucha o aguanta o persevera, ¿verdad? Sino que es estate de pie, Oiga, pastor, aguanta de pie. estar como una palmera, así, que se dobla, pero Ándale, buena ilustración, ¿verdad? Ahora, entonces, sí, Carlos. como Job. Exactamente. Probablemente el mejor ejemplo es Job. Ahora, probablemente el mejor ejemplo es Job, aún de esto, porque recuerda, hermanos, Job pensó, de nuevo, ¿verdad? Sus amigos le dijeron a Job que, Que había pecado por estar. mira, todo esto te está pasando, pero no, el libro nos enseña que lo que le estaba pasando a Job trascendía, hermanos, el asunto terrenal. Hermanos, las luchas de Job comenzaron en el cielo. Y no comenzaron por obra de Satanás. Comenzaron por iniciativa divina. ¿Quién fue el que le dijo a Satanás? Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job? No fue Satanás diciendo, mira, yo encontré uno que dice que está muy acá y... No, Dios le dijo, hey, ¿no has visto a mi siervo Job? Dios siempre tiene el control. Hermanos, Job nunca se imaginó que su vida y sus sufrimientos tenían una implicación más que en este terreno. Iba a una lucha espiritual, a una lucha grande. ¿Ok? Bien, Carlos, ¿qué querías mencionar? Por ejemplo, David cayó y se reivindicó y todo otra vez, pero Job ni siquiera eso, o sea, y pasaron cosas peores y él ni siquiera le echó la culpa a Dios ni nada, o sea, todo lo tuvo como bien. Exactamente, buenos ejemplos de la Biblia, ¿verdad? David cayó. Y varios. Y muchos otros cayeron. Aún Abraham cayó. Entonces, de nuevo, quiero recalcar esto, hermanos, porque la idea aquí es que Dios quiere que nos mantengamos. Yo creo que sí, pastor, nuestras propias vidas como cristianos. En este tiempo, yo creo que eso es, que tenemos que resistir porque hay muchas cosas que nos atraen, otras que nos, ay, cómo son fanáticos. Entonces yo digo, yo a mí menos así lo veo que estar firme, ¿verdad? Implica que soy cristiano y amo a Dios y satisfecho. Amén. Aquí me voy a quedar. Amén. Exactamente. Y ahorita vamos a ver más cómo se ve eso en la práctica. ¿Ok? Ahora, esta primera parte, hermanos, dijimos, tiene los dos mandamientos. Fortalezcamos en el Señor y vistámonos de la armadura. Ahora, quiero comenzar con esa idea. Hermanos, esta metáfora, ¿verdad? Vestidos. Pablo no está hablando literalmente de una armadura, ¿verdad? ¿O sí está hablando de una armadura? ¿Dónde la compramos? No, está usando una metáfora, ¿verdad? Está usando una comparación. Y está usando la palabra vestir. Hermanos, esta palabra es una de las que le gusta a Pablo. Esta palabra o este mandamiento aparece 27 veces en el Nuevo Testamento y Pablo la utiliza 13. ¿Ok? Por ejemplo, Pablo dice en el capítulo 4, dice, vestíos del nuevo hombre.
¿verdad? Pablo dice, vístanse del Señor Jesucristo. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo entendemos eso? Vístanse del Señor Jesucristo, ¿verdad? Una playera que dice, ¿verdad? Jesus, ¿verdad? Así, ¿verdad? Oh, he is the king. Él es el rey. No, no está hablando físicamente, ¿ok? Ahora, no estoy diciendo que las playeras no son buenas ni nada. Yo quiero una de esas, pero... ¿verdad? La idea, hermanos, de vestirse, la metáfora de vestirse, hermanos, que Pablo tiene, él tiene mucho en mente este asunto de los romanos y la vestimenta normal. Porque de nuevo, hermanos, la vestimenta de los esclavos y la vestimenta de los libres, la vestimenta de los pobres y la vestimenta de los ricos era muy evidente. ¿Ok? En el mundo romano, bueno, dice ustedes, aquí también, hermano. Bueno, pero en el mundo romano era mucho más evidente, ¿verdad? Aquí uno puede estar pobre y bien vestido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, pero en el tiempo romano... ¿verdad? Entonces, pero en el mundo romano no era así. Entonces, la idea de Pablo, la metáfora que con la que Pablo nos está diciendo es esta metáfora de que hermanos, nos hemos vestido de algo nuevo. Esta metáfora implica muchas cosas, como que ¿verdad? Nos hemos bañado, nos hemos limpiado, es más, hemos cambiado de familia. Por ejemplo, cuando los romanos adoptaban a un esclavo, no seguía vistiéndose como esclavo, sino se empezaba a vestir como ¿qué? Como el de la familia del libre. Entonces, ¿le quitaban qué? Le quitaban sus vestimentas de esclavitud, vestimentas sucias, vestimentas rotas, y le ponían una vestimenta nueva. Esta es la idea que le gusta mucho a Pablo. Y ahora está usando, hermanos, esta metáfora para decirnos que nos vistamos de la armadura de Dios. Esa idea de la armadura de Dios puede entenderse dos cosas, como una armadura que Dios nos da o literalmente la armadura que pertenece a Dios. Hermanos, en el Antiguo Testamento, y no voy a ir ahí por causa de tiempo, en Isaías, hermanos, especialmente, hay muchos ecos del libro de Isaías donde menciona a Jehová como guerrero y tiene la imagen del Señor como un guerrero, el Mesías como un guerrero. Entonces, pudiera ser que Pablo tiene en mente al escribir este pasaje, no nada más que tenemos una armadura que Dios da, sino que estamos usando la armadura que realmente le pertenece a Dios. ¿Ok? Entonces, si puedo usar esta ilustración, yo no sé si ustedes han visto la película de Mulan, ¿verdad? Pero cuando Mulan va a la guerra, Mulan usa la armadura de su papá, ¿verdad? Entonces, dígame. Está como, por ejemplo, un ejemplo así como que estando Pablo haga de cuenta como una novia, precisamente que la visten de blanco. ¿Por qué? Por su pureza, que el significado que tiene. Entonces Pablo está usando ¿verdad? Exactamente. Ahora, entonces está, de nuevo, entonces, no tiene que ver con una armadura literal, tiene que ver con qué, con la figura de vestirnos, ¿verdad? De algo. De aquí viene, vestirnos de algo. Hermanos, la idea de vestirse de algo es de nuevo, y aquí tiene que ver con pensar diferente, actuar diferente, porque eso es lo que implicaba en el mundo romano. Cuando tú te quitabas tu vestimenta vieja y te ponías una vestimenta nueva, esa es la idea, de nuevo, tus pensamientos, tus acciones, tus actitudes, tu comportamiento se esperaba que fuera ¿qué? Diferente. Y esta es la idea que Pablo nos está diciendo. Entonces, Pablo está diciendo, vístanse de la armadura de Dios. Y luego dice, para que podáis estar firmes contra las ¿qué? Acechanzas del diablo. Hermanos, de nuevo, la palabra acechanzas es la palabra griega metodologías. Los métodos, las tácticas del diablo, ¿verdad? Y luego, voy Carlos, y luego dice aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hermanos, no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne. De nuevo, déjenme repetir eso porque esa es la carga de mi corazón. Hermanos, atrás de lo bien o lo mal que nos portamos, de lo bien o lo mal que actuamos, hay algo más. Atrás de nuestras luchas
que uno pudiera ser simples, terrenales y comunes. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne. Hermanos, cuando hay, por ejemplo, déjenme ilustrarlo así, cuando hay lucha en un matrimonio, no nada más estamos luchando con el carácter y no estamos luchando con dos pecadores que tienen naturaleza pecaminosa, sino lo que está influenciando a los pecadores. ¿Verdad? Cuando alguien está batallando con malos hábitos, con malas actitudes, con malos pensamientos, en alguna manera, por ejemplo, hermanos, cuando alguien está batallando con pornografía, no nada más está batallando con una tentación, sino también un mundo, hermanos, que provee. Hermanos, la pornografía está mucho más accesible y se sigue siendo mucho más accesible. Dígame, ¿eso es casualidad? Claro que no. O sea, ¿es casualidad? Entonces, cuando alguien tiene una lucha con pornografía, está luchando contra su propia carne, pero también está luchando contra ¿qué? Contra todo lo que lo promueve. Contra todo lo que lo promueve. Hermanos, contra todo que lo... Hermanos, Satanás a través del mundo, dice la Biblia, el mundo entero estaba ¿qué? Bajo el maligno. Satanás a través del mundo, hermanos, es una fuente de todo tipo de tentación y de todo tipo de provisión. Por eso es que Pablo nos está diciendo, no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne, porque atrás de los pensamientos y de las actitudes de las personas hay algo más. Y no nada más en el sentido para mal, sino también en el sentido para bien, hermanos. ¿Ok? Porque las buenas cosas que tenemos los cristianos también vienen ¿por qué? Por la buena mano de Dios, hermanos. La buena mano de Dios. Y dijimos, hermanos, desde el libro de Génesis se nos presenta esta lucha del bien y el mal. De los hijos de Dios contra los hijos del diablo. Leíamos eso en Primera de Juan, ¿sí o no? En él leíamos eso. Entonces, de nuevo, hermanos, no nada más somos personas luchando con malos hábitos. No nada más somos personas luchando con malas actitudes. Somos personas luchando con la influencia que promueve eso y que está atrás de todo eso. Por ejemplo, hermanos, en Mateo capítulo 16, cuando la tremenda revelación de Pedro, que le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Inmediatamente eso, después, ¿se acuerda? Pedro lo toma aparte al Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Señor, no. En la expresión griega dice que lo regañó. Pedro regañó al Señor Jesús. ¿Cómo se te ocurre que vas a hacer eso? ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo a Pedro? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Sí dice así? No se me... Pero le dice Satanás, ¿no? Ahora, hermanos, ¿literalmente era Satanás? No, ¿Pedro era Satanás? no. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo? Como Satanás usándolo a Dios para... Pedro, Satanás te está usando. Satanás te está usando. Ahora, hermanos, dice aquí, de nuevo, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y va a mencionar, no voy a hacer un estudio de principados, potestades, gobernadores. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice qué son esas cosas. Pero tenemos que pensar que hay un mundo espiritual que existe. ¿Cómo funciona? No sé. Ni nos vamos a meter en cosas que la Biblia no dice. Pero hay un mundo espiritual, hermanos, que funciona. Y luego dice, por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir, ¿qué? El día malo. Y habiendo acabado, ¿estar qué? Firmes. De nuevo, dejemos usar otra vez la ilustración de Pedro. Antes de morir, el Señor Jesucristo le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para que te zarandee como a trigo. Ahora, hermanos, ¿cómo es la figura de zarandear el trigo? ¿El trigo? ¿Cómo se zarandea el trigo? No es el que levantas así para que se lleve la semilla. No No la necesariamente. semilla, sino la vaina, la cáscara, pues.
Es de lado a lado, ¿no? Bueno, la idea, hermanos, es que a veces zarandear pensamos que es así o que así. Hermanos, zarandear el trigo para quitar era pácatelas, pácatelas. Era azotar. Es la idea. Note lo que dijo el Señor Jesucristo. Satanás me ha pedido azotarte. Y te va a azotar. Pero una vez que vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, hermanos, la actitud de Pedro, hermanos, la actitud de Pedro es muy diferente cuando pasa eso y después que pasa eso. ¿Qué dice Pedro? Hasta la muerte. ¿No? Hasta la muerte. No. En primera de Pedro dice que el diablo anda como león rugiente. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué aprendió Pedro de eso? Que en lugar de ponerse valiente, uno se tiene que ¿qué? Humillar bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, estoy usando esto, hermano, esto es lo que la Biblia está diciendo. Ahora, hermanos, dice el día malo. Yo creo que esa frase o esa expresión está diciendo, yo creo que todos los días son malos, ¿verdad? En el sentido de que el mundo sigue promoviendo, hermanos, la maldad. La maldad no se detiene. Pero hay días, hay semanas más difíciles que cualquiera. Hermanos, hay semanas y hay días muy difíciles. Muy difíciles. Y yo creo que eso es lo que se está refiriendo. El día malo. El día malo. Hermanos, esto de nuevo nos está enseñando que debemos cuidarnos. Hermanos, yo como pastor, yo estoy orando, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Pero también estoy pensando, ¿por dónde nos va a golpear Satanás? ¿Una enfermedad? ¿Una tentación? El hermano Ortega probablemente es el que más años tiene aquí en la iglesia. Y él se ha acordado que, hermanos, hemos estado en esa oficina pensando, cuando parece que va algo pasando en la iglesia, Dios nos golpea con algo o con alguien. Hermanos se han ido en situaciones bien difíciles. Hemos tenido que disciplinar a hermanos en situaciones bien difíciles. Nuestro problema son las personas, ¿no? Es Satanás influenciando a las personas. Hermanos, sabemos que va a venir. Por eso necesitamos ¿qué? Estar listos. Estar firmes y estar listos. Hermanos, tenemos que estar. Ahora, abajo, la porción otra más larga, nos va a enseñar seis elementos que tiene la armadura. Entonces dice, estad pues firmes. Ahora, hermanos, es nuestra responsabilidad, dijimos que vestirnos de la armadura. ¿Se acuerdan? Le di una pequeña clase de griego. El primer mandamiento es un mandamiento pasivo, nosotros que recibimos la fuerza del Señor. El segundo mandamiento es medio, nosotros nos vestimos a nosotros mismos. Y el tercer mandamiento es nosotros nos paramos firmes. Eso es lo que nos toca a nosotros. Ahora, quiero que vean la conexión, hermanos. Yo creo que el pasaje está haciendo esta conexión. Reciban del Señor fuerza. Reciban del Señor fuerza. Reciban del Señor todo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, hermanos, uno pudiera pensar, ¿y cómo se hace eso? Bueno, la armadura. La armadura, hermanos, es la demostración del poder y la fuerza del Señor y la gracia del Señor. Ahora, note aquí 6 elementos. 6 elementos. Cinturón de la verdad, coraza de la justicia, calzado del evangelio de la paz, escudo de la fe, casco de salvación y espada del espíritu. Vamos a ver si
los minutos ya que nos quedan, vamos a ver qué significa cada uno o qué trata de decir cada uno. Hermanos, es un reto, ¿verdad? Lo que cada uno quiere decir, ¿ok? Lo que cada uno dice aquí, déjame de nuevo enseñarle, la figura de ceñirse, ¿se acuerda que era la figura de ceñirse? Ajá, del man, como una falda larga. Sí, exactamente. Déjame, voy a cambiar la foto aquí. La idea de ceñirse es la idea de nuevo. Si se usaba un cinturón, los romanos, ¿verdad? Los soldados romanos usaban un cinturón. Ellos no usaban pantalones como nosotros, o shorts, ¿verdad? O cosas así. Ellos usaban túnicas largas. Entonces, para estar listos para moverse y brincar, saltar y pegar patadas, mordidas y todo lo demás, se tenían que ceñir, ¿qué? La túnica y amarrar todo eso con el cinturón. ¿Ok? Los lomos, hermanos, y no sé, yo creo que la figura, pero esa es la idea de los lomos aquí, ¿verdad? Esta es la idea de los lomos, ¿verdad? Entonces, ahora, hermanos, un hermano, hermano, estuve haciendo mucho estudio sobre esto de, bueno, ¿qué se refiere a eso? Dice aquí, ¿verdad? Ceñidos, ¿verdad? Ceñidos los lomos con la verdad o de la verdad. Poniéndonos el cinturón de la verdad. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí el punto importante significa, o el punto importante para saber es, ¿qué quiere decir Pablo con verdad? La verdad, hermanos, puede referirse a la integridad. ¿Ok? La integridad significa de lo que, ¿verdad? Que lo que se vea es lo que realmente ¿qué? Somos. ¿Ok? Integridad, hermanos, es lo opuesto a vidas dobles. ¿Ok? Entonces, un hermano lo decía de esta manera. Una declaración de lo que Pablo está diciendo pudiera ser, sé veraz, sé sincero o sé fiel. Pudiera ser que Pablo decirnos, ceñidos los lomos, ¿verdad? Con la verdad, pudiera referirse a integridad. Otra segunda cosa, posiblemente Pablo pudiera referirse a la verdad objetiva de Dios en las escrituras. ¿Ok? No hablar de integridad, sino hablar de la verdad de las escrituras. Déjenme leerle aquí un hermano. Dice, la comparación es que, así como la función del cinto era mantener toda la otra armadura del soldado en su lugar, con el resultado de que podía oponerse al enemigo de manera constante y firme, así la comprensión cristiana de la verdad es esencial para la operación de las cualidades espirituales que son retratadas en esta metáfora. En pocas palabras, lo que Pablo pudiera decirnos con ceñidos, con el cinturón de la verdad, pudiera ser esto: conoce la verdad de la palabra de Dios, porque ella te mostrará cómo usar las cualidades espirituales que Dios te da, y así serás constante y firme en tu conducta. Creo que puede ir a ser, ¿verdad? Pudiera ser. La otra, hermanos, y yo creo que las dos se me hacen buenas, pero la verdad creo que esta es la que le da el clavo. La verdad pudiera referirse a la verdad que produce fidelidad e integridad. La verdad que produce fidelidad e integridad. ¿Ok? Entonces, una declaración, ¿verdad? De lo que pudiera Pablo estarnos diciendo es, asegúrense de ajustarse a la verdad revelada en la palabra de Dios, que les dará seguridad, consistencia y firmeza en su conducta. Hermanos, creo que esta es la mejor combinación. Cuando Pablo está diciendo, ceñíos los lomos con la verdad, creo que pudiéramos de nuevo decir, está pidiendo que nosotros ajustemos nuestra mente a la verdad revelada en la palabra de Dios, porque dará la seguridad, consistencia y firmeza en su conducta. Hermanos, en otras cosas es, Dios tiene razón, yo no. Dios tiene razón,
las series no. Dios tiene razón, ¿verdad? Las películas no. Dios tiene razón, mis compadres, no siempre. Hermanos, y aquí, y bueno, y hay muchos detalles con esto. Si uno quiere estar, ¿verdad?, a la verdad que produce fidelidad, pues uno tiene que conocer la palabra de Dios. A veces hay mucha inestabilidad en la vida del cristiano porque ¿qué? No conoce la palabra de Dios. Hermanos, esta es mi oración de cada domingo, que leamos la Biblia. Esta es mi oración de cada domingo. Hermanos, tómenlo muy en serio. Yo soy su pastor, pero si usted lee la Biblia y no entiende esa versión, compre otra Biblia, por favor. Compre una Biblia que entienda la palabra de Dios. Que entienda la palabra de Dios. De nuevo, ¿por qué? Porque la verdad que produce fidelidad e integridad va a venir de la palabra de Dios. Creo que es lo que Pablo nos está diciendo esto. Hermanos, ¿cómo vamos a saber lo que Dios le gusta, lo que Dios no le gusta, lo que es verdadero, lo que no es verdadero, si no leemos qué? La palabra de Dios. Hermanos, los cristianos, incluyéndome yo, a veces tenemos muy malos pensamientos de Dios porque no leemos la Biblia. Tenemos más pensamientos de la tradición. No, pastor, yo pienso que más bien es porque no quiere, porque yo conozco a cristianos que saben la Biblia al derecho y al revés, pero no quieren. Bueno, y hay otra cosa aquí también para eso. No, sí. Así es. Ahora, bueno, el cinturón de la verdad. Siguiente, ahora déjame cambiar de figura. Ahora vamos a ver. Segundo elemento. ¿Qué es el segundo elemento? La coraza de justicia. Vístanse, literalmente el mandamiento es vístanse de la coraza de justicia. De nuevo, la coraza de justicia era esta protección, ¿verdad? Que protegía por enfrente y por atrás, ¿verdad? Protegía los órganos vitales, ¿ok? Protegía los órganos vitales. Ahora, de nuevo, esta coraza es una protección de los órganos vitales, ¿ok? Una protección de los órganos vitales. Entonces, la comparación es algo nos va a proteger. Y dice aquí, ¿verdad? Vistiendo la coraza de justicia. Entonces, es esa justicia que nos va a proteger. Ahora, ¿a qué justicia se refiere? De nuevo, dice un hermano aquí, la justicia pudiera ser, es la que el creyente demuestra en su vida moral. Ok, Pablo pudiera estarnos diciendo, protege la integridad de tu vida espiritual con la justicia que el Espíritu de Cristo produce dentro de ti. O en otras palabras, vive justa o rectamente. Vive haciendo lo bueno, lo correcto. ¿Ok? Hermanos, ¿y no dice la Biblia que el hacer lo bueno nos puede proteger? ¿Sí o no? Sí. Dice, ¿se acuerda? Pablo en Romanos 13 le dijo, ¿quieres no temer a los servidores públicos? ¿Quieres no temer a la policía? ¿Quieres no temer a los tránsitos? ¿Qué? Haz el bien. Haz el bien. Dice, ¿y si qué? Dice, y si haciendo el bien te maltratan, eso es aprobado delante de Dios. Entonces, pudiera ser. La otra justicia, ¿verdad? La protección de la justicia puede ser la justicia que el creyente posee por la obra de Cristo. Creo que también es muy apropiado, ¿verdad? Hermanos, la justicia que Cristo nos ha dado. Hermanos, cuando la Biblia dice que Satanás es el acusador, ¿sí o no? Hermanos, Satanás sabe dónde andamos y lo que hacemos, no porque es omnipotente ni omnipresente, porque nos observa, ¿no?
Por eso de ahí el dicho, el diablo sabe más por qué. Hay una verdad en ese dicho. Él ha tratado con el ser humano por miles de años. Y Satanás es un acusador. Y muchas cosas Satanás probablemente va a decir, mira, Dios, ¿no has visto a Jazmín? Dice que es cristiana. Y mira, ¿no has visto a Valeria? Dice que quiere servirte. ¿No has visto a Rosita? Y muchas acusaciones pudieran ser ciertas. ¿Pero qué nos protege? La justicia de Cristo. Hermanos, hay muchas cosas que son ciertas. Mira, señora, ahí está tu pastor. Mira, ¿hubieras visto lo que anda haciendo tu pastor? Y muchas cosas pueden ser ciertas. ¿Pero qué nos protege? La justicia de Cristo. La sangre derramada del Cordero. La justicia nos protege. Ahora, hermanos, yo creo, y aquí está, estamos estudiando el libro de Romanos, la justicia de Dios no nada más es algo que recibimos, también es algo que practicamos. Entonces, yo creo, hermanos, de nuevo, que algo que nos va a proteger la coraza de justicia es que la justicia que poseemos por Cristo y su obra, y la justicia que practicamos. La justicia que de nuevo que poseemos y la justicia que practicamos. Ahora yo les pregunto, ¿alguien puede poseer justicia y no practicar justicia? No. ¿Pero alguien puede practicar justicia y no poseer justicia? Hermanos, hay mucha gente. Yo creo que usted y yo nos hemos expresado. Ay, a esa persona más le falta ser salvo. Oh, re buena persona. ¿Verdad? Re buena persona. Y hay mucha gente que practica buenas obras. Hay gente, pero no son salvos. Pero lo que la... por las obras. Y se espera, y la verdad, hermanos, se espera. Pero lo contrario debe ser la realidad. Que los que son salvos, naturalmente produzcan justicia. Entonces, ¿qué nos protege? La justicia de Cristo y la justicia que practicamos. ¿Ok? Tercero, dice aquí, ¿qué es el tercer elemento? Dice, calzados los pies con, ¿verdad?, el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, la palabra presto, es muy interesante la palabra. Los traductores de Reina Valera le agarraron a una buena palabra. Esa palabra presto, según la RAE, puede significar prevención, disposición o preparación a algo. El apresto del evangelio de la paz, hermanos, pudiera significar aquí en esta armadura, tiene que ver con la disposición de predicar al evangelio. Hermanos, probablemente Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Prepárense, ¿verdad? Pónganse el calzado del evangelio de la paz para proclamar las buenas nuevas sobre la paz con Dios. Prepárense para predicar el evangelio. Ahora, creo que sí tiene sentido. Pero hermanos, el contexto de la armadura no es una pelea cuerpo a cuerpo, sino que una armadura para resistir y aguantar. Entonces, parece ser que, aunque esto es correcto y bíblico, predicar el evangelio, yo creo que no necesariamente está diciendo prepárate ¿para qué? Para predicar el evangelio. ¿Ok? Creo, hermanos, que la idea pudiera ser, prepárate, el apresto tiene que ver con la firmeza del evangelio. Hermanos, ahora, aquí está el punto de comparación. El calzado del soldado, ¿para qué servía el calzado del soldado?
La figura del calzado del soldado. No puedes caminar, no puedes. Miren, la otra vez estaba platicando con Carlos. Carlos, ¿manejas todo el día, sí o no? Si no necesitas unos buenos zapatos. Hermanos, Carlos maneja todo el día. Y para manejar todo el día se necesitan buenos zapatos. ¿Por qué? Porque constantemente estás moviendo pedales, pedales, pedales. Hermanos, un soldado romano, ¿verdad? El tipo de zapato, recuerda que era cuero, tenía que ser un zapato, un calzado que le permitiera que andar en lugares, no podía ser demasiado pesado porque no iba a poder correr, ¿verdad? No debería ser tanto ostentoso porque se podía atorar, pero debería ser lo suficientemente fuerte para aguantar piedras, espinas y otra cosa en el camino. Entonces tenía que ser un calzado, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Que el terreno que fuera, él pudiera estar, ¿qué? Bien. Pudiera moverse bien. Y la palabra presto tiene que ver con eso, hermanos. Tiene que ver con, para poder moverme. Dependiendo lo que venga, yo me puedo mover. Entonces, note aquí. El hermano aquí dice, el apresto, dice, que tiene que ver con la firmeza del evangelio, pudiera entenderse de esta manera. Ten la firme seguridad del amor de Dios por ti, que las buenas noticias acerca de la paz con Dios brindan mientras luchas contra las fuerzas espirituales malignas. Yo creo, hermanos, que tiene que ver con la firmeza del evangelio. Otra manera, ¿verdad? Otra manera pudiera decirse, aprovéchate del evangelio de la paz, que te dará estabilidad y movilidad mental y espiritual, mientras luchas contra las fuerzas espirituales malignas. Hermanos, el calzado del apresto del evangelio de la paz nos permite estar preparados. Ahora, ¿qué nuevo? ¿Qué significa eso? Nos provee estabilidad. Hermanos, y aquí hay una ilustración que pudiera. ¿No ha llegado un momento en su vida cristiana? ¿O ha llegado momentos, no uno, varios momentos en su vida cristiana, que llega a pensar que usted no es salvo? Hermanos, a veces en nuestras luchas contra el pecado y la maldad, no a veces llegamos a pensar, oye Señor, ¿y esto no me estará pasando porque no soy salvo? O hermanos, cuando vienen las tentaciones y las luchas, no Satanás nos estará diciendo, esto te pasa, ¿por qué? Porque no eres ¿qué? ¿Salvo? Creo, hermanos, que el calzado del apresto del evangelio tiene que ver, hermanos, con ese equipamiento de pararnos firme. Hermanos, la salvación es segura, hermanos, la salvación es segura por la obra de Cristo. Y cuando llegamos a tambalear de la salvación, no tiene que ver con la obra de Cristo. ¿Sabe con quién tiene que ver? Con nuestra fe. Y después me gustaría enseñar eso sobre la seguridad de la salvación. ¿Sabe por qué a veces empezamos a tambalear? No tanto por la duda de la obra de Cristo, sino porque si, oiga, ¿en verdad habré creído? ¿En verdad habré orado bien? Es que cuando hice mi oración de salvación no dije amén. Es que no, el hermano que me ganó a Cristo se fue al mundial, a lo mejor ni me ganó bien. Hermanos, la salvación está segura porque la obra de Cristo es segura. Y le llama aquí el evangelio de la ¿qué? De la paz. Lo que nos da paz con Dios. Paz con Dios. Hermanos, no ira,
no enojo. Dice la Biblia, ¿no? Dios está airado contra el impío todos los días. Y nosotros pensamos, no, Dios, de seguro Dios les está bendiciendo ahí, ¿verdad? Todos los narcotraficantes tienen la bendición de Dios. No, ¿verdad? Ah, nuestros vecinos que andan haciendo cosas chuecas, de seguro tienen la bendición de Dios. Pero también hay un extremo que nos vamos, ¿verdad? Porque hay hermanas que dicen, no, mira cómo me ha bendecido Dios a mí, ¿cómo no voy a ser salva? ¿Cómo no voy a saber que Dios está conmigo? Y entonces hay también peligro en eso, porque pues no es una evidencia de que estemos prosperando materialmente y espiritualmente no haya crecimiento. Exactamente. Porque hay ciertas hermanitas que me criticaban a mí, no, oye, ¿por qué si estás igual que como te conocí? Porque es que yo estoy haciendo tesoro en el cielo, no sé tú, le decía yo, ¿verdad? Pero hay veces donde se molestaban, pues mira todo lo que me ha bendecido Dios. Entonces hay que, para esto la palabra de Dios nos hace pensar, nos hace reflexionar. Exacto. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, toda la palabra de Dios nos va a estar hablando constantemente, redarguiendo, haciendo examinarnos a nosotros mismos como es el deseo de Dios. Amén. Que siempre estemos examinando cómo estamos. Amén. Y aunque nunca vamos a llegar a la perfección, tenemos que tener esta, la paz con Dios, sentir la paz de Dios. Amén. Amén. En la buena y en la mala. Sí, estoy de acuerdo con usted. Entonces, hermanos, para terminar, estas tres cosas y pasar al tiempo de oración. Estas tres cosas que vimos. Ceñidos, ¿verdad? Con el cinturón de la verdad, ¿verdad? O ceñidos los lomos con la verdad, que realmente era un cinturón, ¿verdad? Esto habla de qué? De la verdad de la Biblia, que produce qué? Fidelidad e integridad. Hermanos, ¿cómo vamos a tomar las otras armas o las otras virtudes que Dios nos ha dado si no nos conectamos con la verdad? La segunda, la coraza de justicia. La justicia que poseemos nos protege y la justicia que practicamos. ¿Y qué? Y el calzado del evangelio de la paz que nos permite que estar listos para cualquier detalle y cualquier ataque, ¿verdad? El calzado, hermanos, que nos garantiza que estamos bien con Dios. Estamos bien con Dios, no por nosotros, sino ¿por qué? Por Él. Hermanos, su perdón es seguro. Su perdón es seguro, el perdón del Señor, el rescate del Señor, la salvación del Señor es segura. Es segura. Bien, ok. Vamos a quedarnos aquí, vamos a orar y vamos a dividirnos en los grupos. Vamos a orar. Señor, ayúdame y ayúdanos, por favor. Ha sido difícil como tratar de pensar cómo usar esta armadura. Porque todo esto, Señor, tiene que ver con virtudes espirituales que no se ven. Todo esto tiene que ver con cosas que pasan en nuestra mente y nuestro corazón. No tiene que, Señor, estas cosas del cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el apresto del evangelio de la paz, calzado por el apresto del evangelio de la paz, no tiene que ver con muchas cosas que hacemos, sino muchas cosas que tenemos que atesorar y cambiar en nuestra mente. Aquí y en el corazón. Y eso es lo que tú quieres, y esa es la manera en que vamos a resistir. Cuando entendamos estas cosas, las pongamos en el corazón y nos ayuden a vivir la vida cristiana. Ayúdanos, Padre Celestial, por favor. Ayúdanos y dame gracia. Este es un pasaje retante. Siempre ha sido retante este pasaje para mí. Pero ayúdame, Señor, a tratar de comunicar lo mejor que puedo lo que tú estás queriendo decirnos aquí. Porque lo necesitamos. El día malo va a venir. Tú ya nos dijiste. Y no siempre nos toca en la misma temporada.
Yo no sé cómo están mis hermanos hoy. Yo no sé si ya están viviendo su día malo. Yo no sé si algunos ya pasaron su día malo. Pero yo sé que va a venir. Y necesitamos que estas virtudes estén de nuestra cabeza al corazón para poder resistir. Ayúdanos, por favor. En Cristo te lo pido. Amén. Bien, hermanos, vamos a dividirnos, ¿verdad? Para orar en grupos, hombres con hombres,